Ok, gracias por su asistencia. Y nosotros comenzar parte 3 de la Biblia es la fuente de autoridad de Dios. El tema de hoy es autoridad de apóstolos. Es muy importante entender la autoridad de apóstoles. Jesucristo tiene toda autoridad. Jesucristo dice antes ascensión a los apóstoles, toda autoridad de dar en tierra y en el cielo y la tierra también. Es muy importante. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia de Cristo. Jesucristo es rey. Jesucristo es autoridad. Pero Jesucristo da mandamientos a los apóstolos. Es muy importante entender. Pregunta. ¿Solo escucha la palabra de Jesucristo en el Nuevo Testamento? No. Muchos grupos religiosos dicen, solo escucha la palabra de Jesucristo, la palabra en rojo en la Biblia. Solo escucha, pero la Biblia dice otra. La Biblia dice es muy importante escuchar a los apóstoles también. Turn in your Bibles. Vayan en sus Biblias Al Hechos capítulo 1, verso 2. Verso 1 al 3, pero primero verso 2 al 13. Yo tenía español ahora, pero después yo es más cansado, posible hablar en inglés. Necesito mucha pieza español habla en español. Okay. 2 y 3. Sí. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas escribe otro epístola concernado la vida de Jesucristo. Es Evangelio de Lucas. Otra persona pasada ayer dice, ¿cómo se sabe otra escribe de Lucas es Evangelio de Lucas? O ¿cómo tú sabes Lucas es escritor de Hechos? En Lucas capítulo 3, Lucas salud Teófilas. Mismo en Hechos también. Y en Hechos, el escritor dice, otra epístola es concernado la Evangelio de Jesucristo, o la vida de Jesucristo. Hasta el día es que fue recibido arriba. Es muy importante entender el propósito del libro de Hechos. No es todas acciones de todos apóstoles, es algunos hechos de algunos apóstoles. No necesita conocer todas hechos o todas acciones de todos apóstoles. Nosotros tenemos informaciones necesarias por crecer en Cristo. ¿Ok? En verso 2, después ascensión de Cristo,
Jesucristo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habla escogido. Es muy importante. La promesa del Espíritu de Santo es la promesa de bautismo del Espíritu de Santo a los apóstoles. Jesucristo dice en la noche antes de crucifixión, en San Juan, capítulo 14, verso 16. La tiempo por, ¿qué dice Sen? El escenario. Escenario por palabra es en el cuarto de alto, el cuarto alto con apóstoles, solamente apóstoles. También Judas no está, Judas sale. Jesucristo dice con apóstoles en Juan 14, capítulo 26. ¿Tiene? ¿Tiene? 16. No. 14. 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, está bien, muy bueno. Jesucristo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién habla palabra in, who's he speaking to in verse 26? En el verso 26, ¿con quién está hablando Jesús? Ajá, solo apóstoles. Otro grupo religiosos dice, no, es promesa por todas personas. ¿Es verdad? No. ¿Por qué? El Espíritu de Santo enseñará todas las cosas. ¿Es necesario por tú y yo recibir todas las cosas al Espíritu de Santo? No. En otras lecciones, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es inspirada de Dios, o toda escritura es inspirada de Dios. Es útil por enseñar, para redarguir, para corregir, para instrucciones en justicia. Y verso 17 también. La escritura hace su y yo completa. No necesita más información. Pero otro grupo religioso dice, no, necesita directamente instrucción del Espíritu de Santo. ¿Por qué? ¿La Biblia no es suficiente? ¿La Biblia no hace su completa, yo completa? ¿Es problema de la Biblia? Necesita piensa. Pero es importante por los apóstoles that were chosen by Christ, Que fueron escogidos por Cristo. recibe instrucciones directamente por tú y yo. Es necesario por
instrucciones en vida de Cristo es importante por tú y yo entender la voluntad de Cristo. Otro punto en verso 26. La audiencia es apóstoles. Es muy importante. Y Jesucristo dice, Él os enseñará todas las cosas y no solo el Espíritu de Santo solamente enseñará todas las cosas y también otra cosa, os recordará todo lo que yo os he dicho. Es muy importante pregunta por tú y audiencia y toda persona se escucha lección. Es posible por tú y yo recordará otras cosas Jesucristo enseña directamente. ¿Es posible? No, ya no, ya tengo la palabra. ¿Nosotros vivimos 2000 años pasados? No. Pero el Espíritu de Santo recordará todo lo que yo os he dicho. The things that Jesus had said Las cosas que Jesús enseñó to the apostles a los apóstoles during that 3.5 years, durante ese periodo de 3 años y medio, the Holy Spirit would remind them of el it. Espíritu Santo se los iba a recordar. Now, Rosita, Rosita, you just went to class, usted right? acaba de ir al cole, ¿verdad? Gracias. Okay? You went to school. Usted fue al cole. You remember everything you learned? Usted se acuerda de todo lo que usted aprendió en el cole. Huh? No? No, no todo. ¿Por qué no? You learned it, Pero lo aprendió, ¿no? Sí. but you don't remember all Pero of no it. lo recuerda todo. Neither did the apostles. Ni tampoco los apóstoles. They had to be reminded. Ellos se les tenía que recordar la cosa. They learned directly under Jesus for 3.5 Aprendieron years. directamente por Jesús por 3 años y medio. So the Holy Spirit was going to remind them. Así of que el what they Espíritu learned. Santo le iba a recordar a ellos lo que habían aprendido. The Holy Spirit cannot remind me and you El Espíritu Santo a usted y a mí no me puede recordar of todas las things that cosas Jesus directly que said. to Jesús us. le dijo directamente. That's another reason Esa es otra razón why this promise por la cual esta promesa cannot be all believers. no puede ser a todos los creyentes. Because it's a two-part promise. Porque una promesa de dos It's partes not just one part. es solamente una parte. And if they want to choose the one Y part, si ellos quieren escoger una parte, that's fine. eso está bien. But that's not what the Bible Pero no es says. lo que la Biblia dice. The Holy Spirit would El teach them Espíritu in all Santo things, les iba a enseñar todas las cosas. but Pero He would also también bring all things to their les iba a remembrance recordar todas las cosas that Jesus que had said to them. Jesús les había dicho a ellos. That's important. Eso es importante So when you're también. dealing with someone Así cuando usted trata con alguien who believes in direct operation of que the Holy cree Spirit, en la operación directa del Espíritu Santo and they believe y ellos creen that the Holy Spirit has to be in que el you Espíritu Santo tiene que estar en usted and guide you, y guiarlo a usted, and that's many religious y groups. esos son muchos grupos religiosos. Remember this, Recuerde esto, that, wait a minute, un momento. the Holy Spirit was going to remind them El Espíritu Santo les iba a recordar a of things ellos that Jesus said unto las them. cosas que Jesús les había dicho a ellos. He can't do that for me and Él you. no puede hacer eso por usted y por mí. But the audience Pero la audiencia was not me and you. no era usted y yo. The audience was the La audiencia apostles. eran los apóstoles. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo would guide them into all los truth guiaría a ellos a toda la and bring verdad all things to their y remembrance. traería a la memoria a ellos todas las cosas. So as we think about that, Así que al pensar en esto, let's remember who that promise was to. recordemos a quién fue dada esa promesa. In John En Juan 16, 16, verse versículo 13. 13. Juan capítulo 16, verso 13. Yo dice. Ok. ¿Tiene?
Juan 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, está bien. Otra vez, ¿quién hablando Jesucristo el texto? En Juan capítulo 16, verso 13. ¿Es mismo audiencia o diferente audiencia? ¿Qué escenario por texto? Mismo, no diferente, apóstoles también. Y en 13, Jesucristo dice, Él os guiará a toda la verdad. Es mismo de Juan 14, 26. Pero más información es importante también. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién enviar mensaje a Espíritu de Santo por apóstoles? Dios es que lo da a ellos. Jesucristo. Toda autoridad, Jesucristo. Jesucristo enviar mensaje a Espíritu de Santo a los apóstoles. Espíritu de Santo no es author. No es el autor. De mensaje. Jesucristo es autor. Es muy importante. En grupos religiosos, mucha gente dice, el Espíritu de Santo habla con mí. El Espíritu de Santo enviar yo mensaje. Pero, ¿es mensaje de Jesucristo? Es diferente, no es mensaje de Jesucristo. Es muy importante. Es posible yo dice, yo tengo dream. Sueño. Yo sé. Yo tengo sueño. Jesucristo habla con mí. Yo es rey de Costa Rica. Su obediencia me. You know what would happen to me? ¿Sabe qué hubiera pasado conmigo? They throw me in one of those little rooms with walls Me meten en uno de esos cuartitos con that paredes are padded. que están acolchonadas. You're not the king. Usted no es ni un rey. Who do you think you are? ¿Quién se cree usted que es? And, you know, Ya usted sabe, ¿no? they'd say I was crazy. Van a decir que estoy loco. And I'd be gone. Y me voy lejos. And that's an extreme Y eso es un example, ejemplo extremo. but it's no different. Pero no es diferente. If we say Si nosotros decimos that we saw in a vision que vimos una visión, some message, algún mensaje, this is what I know. esto es lo que yo sé. If God doesn't agree with it, Si Dios no está de acuerdo con eso, and Jesus y doesn't agree Jesús with no it, está de acuerdo con eso, and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo is not in no agreement, está de acuerdo con eso, because the three are porque one, los tres son uno, it didn't come from Jesus. entonces no vino de Jesús. I don't know who it came from, No sé de quién vino, but it didn't come from pero God. no vino de Dios It didn't come from y Jesus. tampoco vino de Jesús. And remember Y recuerde that the Holy Spirit que el Espíritu Santo is not going to make up his own message. no va a inventar su propio mensaje. So any message Así que cualquier that mensaje someone came from the Holy Spirit que someone viene says came alguien from the Holy y Spirit dice que vino del Espíritu Santo, has to be tiene in agreement que with estar Jesus Christ. de acuerdo con Jesucristo. Period. Punto. If it's not, Si no, we don't listen to it. no le escuchamos.
Now we know other things that we'll talk about in a Ahora, minute nosotros sabemos alguna otra cosa que hablaremos en un minuto regarding the authority of the en apostles cuanto a la autoridad de los apóstoles and their duration on earth. y la duración de ellos en la tierra. But just remember, Pero recuerde, Jesus promised Jesús prometió el Consolador a los apóstoles. También el Consolador enseña la mensaje de Jesucristo, no la mensaje de Espíritu de Santo. Y también el Consolador recordará todas cosas Jesucristo dice a los apóstoles. ¿Otra preguntas o comentario? Es claro. Es mud. claro como el barro, ¿verdad, hermano? I hope you do understand. Espero que sí lo entiendan, Because believe me, porque créanme, many people in the world don't. mucha gente en el mundo no lo comprende. They don't understand what apostolic authority No is comprenden qué es autoridad apostólica and how important it y was cuán importante era to the first century para la church, iglesia del primer siglo and how we need to understand y it cómo correctly nosotros debemos entenderla correctamente to understand the Bible. para entenderla así la Biblia. Because yes, Porque sí, all authority has been given to Jesus, toda autoridad fue dada a Jesús, but then He gave the apostles pero luego Él commandments. le dio mandamientos a los apóstoles. He told them things that they had to Él teach, le dijo a ellos cosas que tenían que enseñar and those things that they y taught, esa cosa que enseñaron, you and I are to obey. usted y yo debemos de obedecerla. Let's look at Matthew 28:18 Veamos Mateo 28, 18 to 20. al 20. That's a very familiar passage. Un pasaje muy familiar o muy conocido, But maybe there's a part of it pero tal vez hay una parte de él that we need to talk que about. necesitamos hablar un poco. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. I'll tell you what, Le voy a decir algo. we're going to stop. Vamos a hacer una pausa. Food's ready. Ya está la comida. I'm hungry. Yo tengo hambre. Y'all are hungry. Ustedes tienen hambre. Rosita's about Rosita está a to punto fall on the de ground. desmayarse en el suelo. And we'll Va a creer. back up Volveremos. the video, Vamos a retroceder el video do this over. y hacerlo otra vez. Gracias. You want to have